Así es A que eso en ese venimos. sentido estamos en eso y lo que me faltó fue descargar el PowerPoint. Así que voy a Mira, comenzar mi descarga adelante. mientras los chicos acá van a empezar a hablar. Así es que vamos a partir por nuestra amiga Eli, que se venía haciendo varias preguntas, pero esto, los que siguen el Somos la Fuente, ya sabe que nuestra amiga Eli se ha venido haciendo preguntas desde hace hartos programas con respecto a la verdadera historia de la humanidad, y especialmente algunas épocas. Estamos hablando de la Edad Media, del Renacimiento, la Edad Moderna, etcétera, que hacen como separaciones los historiadores por periodos de tiempo y que nos dice, esto pasó primero, esto pasó después. Pero por lo que sabemos por las amigas taijetianas y esbarunianas, al parecer no fue tan así, sino que nos están mezclando peras con manzanas. Entonces, nuestra amiga Eli, el día de hoy, nos va a exponer su punto de vista con respecto a esto y específicamente esta etapa que ni siquiera es una era, porque ni siquiera estaba en la historia como una era, en la era del Renacimiento, No, sino como es como una etapa, como que estaba el como si, 400, 300, pero no sé qué ciento en todo esto. Así es que se los se vamos a dejar a extraña. nuestra amiga Eli para que lo explique con peras y Mm. manzanas. Así que, Súper, estimada Eli, el ya. micrófono es tuyo. Listo, gracias, Vitoto. Ok, el Renacimiento. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta mucho la antigua Grecia, siento una cercanía a la antigua Grecia, la encuentro muy hermosa. Y también he dicho de que la Edad Media, para mi opinión, nunca existió. Pues, aparentemente es, la cronología oficial es antigua Grecia, después, no, los romanos, la Edad Media, el Renacimiento y después la Edad Moderna. Así es. Y la Edad Media dicen que eso fueron 1000 años. ¿Qué es lo que pasa? Que en la Edad Media dicen de que es ahí cuando se expandió la religión por todo el mundo. 1000 años. Entonces, la gente la adoptó, según ellos, la adoptó. Entonces, como la adoptó después de 1000 años, llegó el Renacimiento, lo hermoso. Pero sabemos que, bueno, yo sinceramente no creo que haya existido la Edad Media porque pienso que fue un periodo ficticio solo para darle una historia a la iglesia, para darle tiempo, para que sea importante, pero pienso que no. Entonces, el Renacimiento para mí tiene una aura de belleza, belleza del ser humano, del ser, un conocimiento en cultura, en arte, en el mejorarse a sí mismo. Eso para mí es el Renacimiento, ese es el aura que tiene. Y el Renacimiento para mí lo estaba mirando atentamente porque es extraño, duró muy poco tiempo, del siglo XIV hasta el XVII. Y me llama mucho la atención, pero les voy a hablar un poquito qué es lo que dice el Renacimiento. Si vamos a la próxima, Vitoto, salió mejor. Les voy a leer. El Renacimiento fue un periodo cultural, artístico y científico que tuvo lugar en Europa aproximadamente entre los siglos XIV y XVII, aunque las fechas exactas pueden variar según la región y el campo en consideración. Fue un momento de gran cambio en la historia occidental, ¿ok? Esta parte occidental, no en el oriente, en la parte de Asia, eso fue diferente, marcando la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Está ahí. Esa marca la transición a lo que es ahora moderno. Si uno encuentra que lo que estamos viviendo es moderno, wow, realmente la percepción está muy, muy guiada para pensar que estamos viviendo en la modernidad. Realmente no. El Renacimiento tuvo un profundo impacto en diversos campos como el arte, la literatura, la ciencia, la política y la filosofía. Me llama la atención que la política se haya introducido aquí. Pero bueno, el Renacimiento, y aquí es la parte clave, tuvo su origen en Italia, donde está Roma, donde está el Vaticano, pero se extendió por toda Europa y más allá.
Por eso de que en el Renacimiento siempre como que uno, lo único que ve es como Italia, los italianos. Entonces hay muchos nombres italianos. Aunque Italia fue el epicentro inicial del Renacimiento, sus ideas, influencias y manifestaciones artísticas se propagaron a otras regiones a lo largo de los siglos XV y XVI. El Renacimiento no se limitó a un solo país o región, sino que abarcó gran parte de Europa occidental y central. Ahora, lo encontré interesante porque, bueno, muchas personas, los que estudian el Renacimiento, dicen, ¿por qué estas grandes personas artísticas con mucho talento, por qué todos eran de Italia? Y es verdad, todos se preguntan lo mismo. ¿Por qué empezó ese gran movimiento en Italia? ¿Qué tenía Italia que no tenía España? ¿Qué tenía Italia que no tenía Suecia? ¿Qué tenía? ¿Me entiende? ¿Por qué Italia? Bueno, francamente yo creo que fue Italia porque ahí está el Vaticano. Entonces pienso yo que la civilización, esta es una opinión mía que he estado, esto lo he estado estudiando hace meses y creo que he entendido un poco más. El Renacimiento pienso yo, que es el primer momento en el cual se empezó a armar la sociedad que nosotros ahora conocemos, la sociedad humana que nosotros conocemos y vivimos y somos parte de. Empezó con el Renacimiento. En el Renacimiento hubo un movimiento en el cual era superarse a sí mismo, hubo un momento de belleza, de arte, algo del ser de adentro, ¿no? Del corazón, de, del artista, de expresarse, una expresión divina, es parte del ser de adentro. Y aquí, lo que después les voy a dar como ejemplo, introduce la religión, el Vaticano se introduce aquí en esta supuesta historia de la humanidad e introduce la religión en el ser y de ahí lo empieza a manipular. Entonces, esta es la parte del ser que se empezó a manipular para crear la sociedad que nosotros sabemos ahora. Y la vamos a entender un poquito después. A ver, vamos al próximo, por favor, Víctor. No se ve muy bien, pero no está tan mal. Ok, y se concentró en varias partes del Renacimiento y vamos a ir por parte porque es súper interesante. Y vamos a entender mejor cómo esta sociedad se creó, porque sabemos de que el humano como sociedad no existe. Nosotros realmente como sociedad no somos una sociedad, no somos una raza, como una cultura, todo es ficticio. Se armó, es un cuento y se armó a la fuerza. Porque nunca hubo, como decir, una humanidad aquí en este planeta. Aquí en este planeta realmente era como un planeta de paso, donde pasaban los extraterrestres. Aquí habían muchas razas extraterrestres que iban y venían. Y tenían, pienso yo, sus sitios para estar aquí, y esos son los sitios arqueológicos grandes que nosotros vemos alrededor del mundo. Y no era que aquí había una sociedad humana, no existe. Eso lo inventaron y lo empezaron a inventar en lo que aquí cuenta que es el Renacimiento. Aquí nació, pienso yo, la idea de que nosotros creemos que es la humanidad. Y uno de esos es el humanismo, no las humanidades, que es diferente, el humanismo. El humanismo fue un enfoque intelectual y cultural central del Renacimiento. Puso énfasis en el estudio de la literatura clásica, la filosofía y la historia. Entonces está en los poemas, las poesías, la filosofía, cuestionarse la vida, el ser, la mortalidad,
y la historia, que la historia sería la antigua Grecia, con un enfoque en el potencial humano y la dignidad individual. Entonces, conocerse a sí mismo, eh, em, ser mejor, avanzar, preguntarse. Los humanistas creían en la importancia de la educación y el conocimiento como medios para el desarrollo personal y social. Entonces estamos viendo aquí que empezó como un avance del humano en sí mismo para ser mejor. Los humanistas creían en el potencial ilimitado del ser humano y que eso se refleja obviamente en las esculturas, en las pinturas, Leonardo da Vinci, por ejemplo. Ilimitado del ser humano para alcanzar la excelencia a través de la educación y el conocimiento. Humanistas notables incluyen a Francesco Petrarca, Erasmo de Rotterdam, Giovanni Pico de la Mirandola, Lorenzo Valla y muchas otras figuras que contribuyeron a la promoción del pensamiento crítico, la exploración intelectual y el estudio de los textos clásicos, es en la antigua Grecia, en la europea renacentista. Entonces aquí estamos viendo un conocimiento del ser humano. Es algo sinceramente hermoso porque estamos estudiando el ser, estamos estudiando la fuente y su expresión a través del ser humano. Entonces, eso es la espiritualidad realmente. Entonces, la espiritualidad no puede ser para la religión, para la iglesia, porque la religión es para guiar la percepción, para un control de las masas. Entonces, te tienen que controlar y te controlan a través del miedo. Y lo empezaron a hacer y te muestran, aquí en el Renacimiento lo que te cuentan, te muestran cómo la iglesia se introdujo en el ser humano y introdujo aquí el miedo, ese miedo que nos usan para guiarnos la percepción. Miren, en el próximo, por favor, Vitoto, les voy a contar un poquito acerca de Lorenzo Valla, uno de los humanistas. Dice, a través de su crítica filológica y textual, la filología es el estudio académico y científico del lenguaje y la literatura, ¿ok? De la expresión, con un enfoque particular en la investigación histórica y textual de los textos escritos. Ayudó a establecer métodos rigurosos para la interpretación de textos antiguos. Y esta es interesante, su demostración de que la donación de Constantino, un documento papal, era un fraude histórico. Tuvo un impacto en el escepticismo hacia las pretensiones de la Iglesia y promovió un enfoque más crítico hacia los documentos y la autoridad. Aquí yo digo, ok, esto puede haber pasado, pero también puede, si es que pasó, puede haber sido algo que, como ahora en la política, está la izquierda y la derecha. Entonces los dos pelean y al final son los dos lo mismo, sino que es para mostrar a nosotros de que hay un contrapeso, ¿ya? Hay otra persona que le lo opone, que lo encontré súper interesante. Y aquí hay les explico más acerca de esta crítica. La crítica a la donación de Constantino es uno de los logros más destacados de Valla. Fue su demostración de que la donación de Constantino, un documento que supuestamente otorgaba al papado el control temporal sobre vastas porciones del Imperio Romano, era un fraude. Valla utilizó métodos filológicos y análisis lingüísticos para demostrar que el latín utilizado en el documento no podía haber sido escrito en el siglo IV, el periodo de Constantino. Esta revelación tuvo un impacto importante en la esfera eclesiástica, ya que debilitó las pretensiones papales de poder temporal basado en la autoridad de Constantino.
Entonces, aquí no puedo realmente entender si fue realmente un teatro para demostrar que había oposición hacia la iglesia o realmente pasó. No sabría decir, tendría que investigar un poco más y había Más tantas cosas que bien, estimada investigar. Eli, Dime, más bien fue un teatro pello un por teatropello parte de la iglesia. de la iglesia, ¿cierto? Sí, 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 porque nos están diciendo en nuestra cara sí, que esta es nuestra verdad y es, ¿cierto? por lo tanto, también la tuya. Ujú, Eh, Me llamaba la atención eso del humanismo, ya, que el humanismo, por lo menos lo que nos comentaban en los colegios, era ya, como la gran respuesta ante la Iglesia Católica, porque ya, antes era solamente lo que decían los curas, que eran los que estaban en las universidades de la época, que entre paréntesis universidades fueron inventos de los curas también. Entonces, el humanismo mm, era como la respuesta intelectual mm, frente a esta ortodoxia por parte de la iglesia. Eso es lo que nos contaban en los colegios. Por eso que a ya. mí me gustaba el humanismo y elegí la educación humanista en este Ah, qué caso, ¿me lindo. entiendes? Ya, ya, Porque ya. no estaba ni ahí con los curas yo. Entonces prefería yo la parte humanista, preocuparse por el hombre, no tanto por Dios. Claro. Que hay como que lo que nos contaban en los colegios era como la parte crítica frente a la iglesia, como que nacía como una nueva manera de pensar. Pero Mm, ahora Eli nos está despertando de esto y nos sí. dice, ojo con los humanistas, que también es otro invento por ahí. Otro invento. Y a propósito de esto que tú comentabas, Eli, Mm, sobre Constantino y de que, oye, había un documento papal que decía que estas sí, tierras nos pertenecen porque lo escribió el César, el emperador Constantino. claro. Y este tipo, el que tú mencionas, el Mm, Lorenzo Valla, dijo, oye, si hacemos un análisis de la escritura acá, esto no fue escrito en el siglo IV, es una estafa. O sea, claro. esta cuestión, si lo hubieran hecho, no sé, en la época actual, Mm, hubiera sido, pero una polémica de aquella. O sea, está como para claro. meter encarcelado al Papa. Po. Sí, es como inventarse antigüedad en la FP. Claro. Mira, Así ¿viste? una Claro. estafa Mm, AFP, mm, Asociación de Fondos de fondo Provisionales, de pensión. Claro, claro, es ¿verdad? como que para uno que la gente lo diga, entienda. no sé, Sí. o es como inventarse cosas en el currículum, no sé, es grave, es como falsificación Uy, qué de terrible. un instrumento público. Era un mago Constantino, hizo desaparecer como 400. Y a todo el mundo le dijo, ¡pare de sufrir! Pero bueno, Claro. sigamos con la Eli. No, fue increíble. Oye, el Renacimiento, ahora mirándolo con otros ojos, pienso de que te muestra aquí los controladores, cuándo empezó y cómo lo hicieron. Yo sinceramente creo que aquí empezó, ¿ah? Y aquí empezó el agarrar al ser humano con la religión. Ok, en el próximo, por favor, mi Toto, vamos al arte. Ay, el arte, oye, el arte espectacular. Yo decía, me encanta tanto el arte del Renacimiento, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que estar la religión por todos lados? Es todo religioso y me daba tanta rabia y ahora digo, eh, ¿será, bueno, tengo muchas teorías, será de que los artistas en ese tiempo era el equivalente a lo que son los cantantes ahora? ¿Han dado cuenta Claro. que los cantantes los manipulan y le dicen tienes que cantar Sí. esto, tienes que hacer este otro, están Los, cansados? Y en ese los títeres y tiempo los. los usaban, claro, lo usaban para las pinturas, ¿no? Claro. Que era importante, que era como la fotografía, que era realmente las pinturas, era el equivalente a lo que ahora son los diarios, que son las O en las noticias, revistas de moda. o las revistas de moda, exactamente, era súper importante. Entonces los hicieron pintar todo religión, 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 porque eso es lo que estaban haciendo de a poco, entrar en el corazón del ser humano y empezar a ponerle miedo, porque todas esas pinturas te causan miedo, y de ahí los agarraron una vez que nos agarraron en el corazón, por así decirlo, en nuestra alma. Después ya en los años 1800 nos agarraron por fuera, donde están las máquinas, los científicos, la física, etcétera, etcétera. Ok, en el arte, esto es
Esto es hermoso. Durante el Renacimiento se produjeron algunas de las obras maestras más icónicas en la historia del arte. Los artistas renacentistas se inspiraron en la antigua Grecia y Roma y buscaron lograr una representación más realista de la naturaleza y la figura humana. Algunos de los artistas más destacados incluyen a Leonardo da Vinci, el cual pintó esto que está al lado, es la Dama del Armiño, un retrato de Cecilia Gallerani, sosteniendo un armiño que simboliza la virtud. Michelangelo, Rafael y Botticelli. A mí me encantan todos. Sí. Porque es hermosísimo. Entonces, yo digo... siempre me acuerdo, estimada Eli, perdón, Dime. pero siempre me acuerdo de Miguel Ángel, de Rafael, de Ya, Donatello. sí, No porque yo sí, fuera fanático del Renacimiento, sino porque sí. yo era fanático de las tortugas ninja. Ay, por Dios, no conozco a las tortugas ninja, pero sé que fueron muy populares. Sí, Ahí se aprendió los nombres uno. claro. Ah, ya. Por eso Mira, que qué porque las tortugas interesante. ninja, uno era Miguel Ángel, otro era Rafael, otro era Donatello. No, en Y, serio, no tenía idea. sí, y Ah, muy, no las muy buenos peleadores. conocía. Y bueno, hay una de esas tortugas que el día de hoy Ya. lo confunden con un futbolista famoso que es Mbappé. Porque Donatello, muy parecido a Donatello Mbappé. Pero por eso me acuerdo yo, ¿cachai? Porque así Ya. que si tú me preguntas qué pintó Donatello, no tengo ni la Ya, menor no idea. tenía idea. Ah, ya, pero sí de las ninja Sí, yo sé tortugas, que Miguel tortugas Ángel ninja, estaba perdón. pintando el cielo ahí en la Capilla Sixtina, hizo Sí, unas cosas, hizo un David por ahí en pelota, en desnudo, bueno, claro, todos pero desnudos. más allá de eso no me acuerdo, No pero sí, sabes nada, ya. son muy famosos y gracias a las tortugas ninjas hoy en día. Así Mira, que, estimada, el micrófono es gracias. suyo. Ok, entonces, bueno, vamos a la próxima y ahí vamos a ver, ustedes se las conocen todas aquí, por supuesto. Tenemos a la izquierda, por supuesto, primavera, se me está olvidando ya. Está primavera, está al lado derecho arriba el verso, ¿cuánto es? Adán, cuando nació Adán, la creación la de Adán. creación del hombre, sí. Y Y me parece que ahí abajo, sale el Sputnik, ¿o no? Sputnik. Sí, ¿Quién es esa misma Sputnik? pintura me estaba cortada, que fue el primer satélite que supuestamente mandaron los soviéticos. Le ganaron Que era a como los una esfera con americanos una antenita. con un par de antenas, está en ese Ah, mismo cuadro, pero está cortado. Entonces, algunos ufólogos han dicho, miren, ¿ves que sabían en el Renacimiento? Estaban mirando el futuro. ya. A Claro, propósito de que ese era el primer satélite lanzado por el hombre, el Sputnik. claro, claro. Ok. Y abajo es la Escuela de Atenas, por Rafael. Oh, Es qué lindo. hermoso, es un fresco. Qué lindo como se Oye, imaginaban. Yo digo, y al sería centro está Leonardo, ¿no? ¿Cómo? Al centro está Al Leonardo, al centro, ¿no? centro, me parece. Leonardo, no sé, Está en la escalera al centro. Sí, el de puede naranja. Puede ser, ser, puede ser. No no manejo será, ese dato ahí, no sé, pero ¿Se habrá tendría que pintado ser él Leonardo. mismo como quien anda buscando a Wally? Igual. Pero este lo escribió Rafael. Ah, ya, Esto, pero perfecto. no lo escribió, lo pintó. Pintó Eso. Rafael. Ya, hermoso, es hermoso, hermoso. lindo. Ok, entonces, vamos a la próxima. Te les va a gustar. Lindo peinado. Sí. El Oye, a flequillo. todo esto, por ejemplo, estas pinturas, yo digo, porque nos dicen que empezaron a pintar en ese momento, sí. Pero yo digo, estas pinturas siempre han estado, o sea, siempre han pintado de esta manera, siempre han habido estas pinturas a lo largo del tiempo, sino que como nuestra historia es tan manipulada, que la usan para mostrar la, la iglesia a través de la belleza de la pintura y estos iconos, ¿no?, del arte. Ok, ciencia y exploración. El Renacimiento también fue un periodo en el que las ideas científicas comenzaron a evolucionar. Figuras como Nicolás Copérnico y Galileo Galilei
Desafiaron las concepciones geocéntricas del universo y avanzaron en la teoría heliocéntrica, que planteaba que la Tierra giraba alrededor del Sol. Además, la exploración geográfica experimentó un gran impulso con exploradores como Cristóbal Colón y Vasco de Gama. De Gama. De Gama. Ok. A ver. Algo iba a decir aquí. No, sigamos en el próximo. Y aquí tenemos literatura y filosofía. El Renacimiento vio un resurgimiento del interés por la literatura clásica y la filosofía. Los autores renacentistas a menudo emulaban los estilos literarios de la antigua Roma y Grecia. Claro. Algunos de los escritos notables de este periodo son Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, Erasmo de Rotterdam y Maquiavelo. Maquiavelo. Dante Alighieri es el que está aquí al lado derecho. Exacto. Y todo esto se parece. ¿Fue el que escribió la Divina Comedia, si no me equivoco? La Divina Comedia. Me parece que él escribió. Sí, la Divina Comedia, creo después que sí. Después le voy a comentar algo respecto a eso, pero no quería interrumpir. Y miren, estaba mirando yo, entre paréntesis, estas personas, y miren el próximo, como que se parecen. Porque son ellos. Por ejemplo, al lado izquierdo es Machiavelli, el malulo. Chaucer arriba, al lado derecho, y Erasmus está abajo. Si se dan cuenta, como que son bien parecidos. Y con el anterior igual. Claro. Sí. Y el anterior, ¿ven? Como que la misma expresión, el mismo. Entonces a veces pienso, algunos deben ser el mismo, ¿no? Que pienso yo que vivían mucho más tiempo. Entonces, a lo mejor haya sido la misma persona, no sé, se parecen mucho. Y eso que se nota que son de distintos pintores. Claro. Pero aún así se parecen, que es lo que llama la atención. Claro, que llama la atención. Y uno le dice, bueno, es que son italianos. Bueno, no sé. Pero bueno, Machiavelli quería yo contarles acerca de él, del malévolo. Entonces, en el próximo, por favor, Vitoto. Y es interesante. Salió en grande. Y les digo, Niccolò Machiavelli, de los años 1469 a 1527. Fue un escritor, filósofo, diplomático y político. Mucho está en la política, qué sorpresa. Italiano conocido por su obra más famosa, El Príncipe. ¿Lo han leído? Sí, me hicieron leerlo en el colegio. Ya, qué bien. Pues yo quiero leerlo. Parece que lo leí, la verdad que no me acuerdo. Machiavelli es considerado una figura importante en el Renacimiento italiano y su trabajo ha influido significativamente en el pensamiento político y en la teoría del poder. Y algunos puntos claves acerca del Príncipe. Dice, El Príncipe se trata de un tratado político que ofrece consejos y reflexiones sobre cómo un gobernante debe obtener y mantener el poder de manera efectiva en una sociedad política. Básicamente aquí les van a decir cómo funciona ahora el gobierno. Maquiavelo plantea que el principal objetivo de un príncipe es mantener su poder. Habla sobre el poder político y militar y cómo los príncipes deben usar la fuerza cuando sea necesario para garantizar la estabilidad y la seguridad del Estado. Es lo de ahora. Maquiavelo presenta una serie de virtudes que un príncipe debe tener, incluyendo la astucia, la inteligencia, la valentía y la habilidad. Valentía, no, eso no se ve ahora. Y la habilidad para engañar y manipular, si es necesario, para el bien del Estado. ¿Qué es lo que hacen ahora? O para su bolsillo. La habilidad que tienen para engañar y manipular la usan muchísimo. Maquiavelo aborda cómo un príncipe debe equilibrar, imagínense, la moralidad y la utilidad en sus acciones políticas. Sostiene que a veces es necesario actuar de manera cruel
o despiadada para mantener el poder y la estabilidad. ¿Sí o no que describe los gobiernos tal cual? Es maquiavélico. Maquiavélico, sí. Maquiavélico. Realmente. Entonces, Por ahí se habrá inspirado Sí, por supuesto. el creador de la Guerra de Galaxias para Darth Vader. Ah, claro, claro. Mi profe de historia dice que Pinochet ¿Ya? leyó Maquiavelo. Claro, no, son todo. El Príncipe es una obra controvertida que ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los años. Algunos lo ven como un manual pragmático para el ejercicio del poder político, por supuesto, mientras que otros lo consideran una sátira o una obra irónica. Su enfoque realista y despojado de las consideraciones morales tradicionales ha contribuido a su duradera influencia en la teoría y política y el pensamiento. Por lo que se ve en el Renacimiento, empezaron a ponerse las bases y empezó a crearse la sociedad que ahora vemos. Y básicamente lo tienen escrito para que tú lo leas y veas cómo hicieron todo esto. Y ahí empezaron, estoy segura. Y vamos al próximo, por favor, Vitoto, y esta es mi última. Ahí estamos. Cambios sociales y políticos. El Renacimiento también influyó en la forma en que las personas veían la sociedad y el gobierno. Los escritos de Maquiavelo, como El Príncipe, exploraron temas de poder político y estrategia. Por lo tanto, ahí también empezó la política. La religión agarró el ser humano, a través de su corazón, de su espiritualidad, y también empezaron con el gobierno. Los escritos Maquiavelo como El Príncipe exploraron temas de poder político y estrategia. Surgieron nuevas formas de gobierno y una mayor atención a los derechos individuales y la ciudadanía. En resumen, el Renacimiento fue un periodo de revitalización cultural y creativa que sentó las bases para la transformación de la Edad Media a la Edad Moderna, es lo que se dice. A través del humanismo, el arte, la ciencia y la filosofía, se produjo un cambio significativo en la forma en que las personas comprendían el mundo y su lugar en él. Aquí está todo escrito así en tu cara. O sea, aquí empezaron a armar el mundo que conocemos como una sociedad, lo que conocemos la humanidad ahora. Empezó aquí y después empezó a desarrollarse hasta que llegó en los años 1800, que fue un poquito después nomás, un par de 100 años, y ahí empezó todo lo que es por fuera, ¿no? Los avances tecnológicos, la industrialización y poner Revolución industrial. la revolución industrial y poner a trabajar a la gente, ponerla a trabajar y por obligación. Entonces, hicieron este mundo, esta sociedad, a la fuerza. Todo lo hicieron a la fuerza. ¿A la fuerza en qué sentido? En que, por ejemplo, niños quedaron huérfanos. Se obligó a la gente a vivir junto en una ciudad, amontonados. Se les obligó a pagar por el agua, por la electricidad, se les quitó la energía punto cero y se borró la historia y se inventó. Y aquí pienso yo que están las bases de cómo empezó todo el cuento, que se empezó a tocar y a imponer para que tengamos la sociedad que es ahora. Y lo encuentro súper interesante porque uno empieza a investigar más y lo ve ahí tal cual. Entonces, eso es el Renacimiento, algo que a mí me impactó bastante
pero yo sinceramente como que los estoy empezando a ver como más clarito y como que tiene más ¿cierto? sentido. Sí, tiene más sentido. Es increíble. Se Si es sentaron que las bases de alguna se forma sentaron, sí, para un apretón de Matrix así heavy. claro, claro, con el Renacimiento. Sí, Exacto. eh, pero el Renacimiento y lo pusieron, pero qué interesante cómo lo pusieron, porque lo pusieron hermoso, Claro. ¿cierto? Lo pusieron buscaron de qué manera hacerlo, darles a la gente el veneno con un dulce. Eso es lo que hicieron. Nos dieron el veneno con un dulce. Pienso. El golpe y las rosas, digo yo. Ya, exactamente. Lo que Ya. siempre han hecho en realidad, que es ¿Mm? como mostrarnos como las cosas bonitas, y en este caso las cosas Ah, bonitas eran como la escultura, las claro. pinturas, las artes, etcétera, Sí, que sí. según lo que nos comentaba la historia oficial, se remontan a la antigua Grecia, por ejemplo, que era Mm, como nos quedaba ese amor por la Grecia clásica que se había perdido por culpa del oscurantismo de la Edad Media. Entonces ya, siempre se había planteado en los colegios de que como que los círculos intelectuales de Europa y especialmente de Italia añoraban esa filosofía griega, esa forma de ver las cosas, preocuparse más del hombre más que de Dios, lo que te decía la iglesia. Entonces era como toda mm, una revolución, mm, revolución que fue en todo orden de cosas que llevó a la gente a pensar en cosas que no lo decía la religión, como por ejemplo, cómo estamos nosotros con respecto al resto del universo. Ahí salió el asunto del heliocentrismo, todo ese asunto. mm, Empezó a tener mayor cercanía la hipótesis de que efectivamente vivimos en una esfera. Lo que nos han contado las clases de historia es que durante la Edad Media los oscurantismo pensaban que estaba la Tierra plana, que iban mm, a salir unos monstruos marinos que iban a comer las embarcaciones si se aventaban más allá hacia el ya, Océano Atlántico. Entonces, mm, supuestamente, esto fue como una gran revolución que le permitió al hombre hacer grandes descubrimientos. Entonces, por lo mm, tanto, este renacimiento que tú señalas que Eli, como se nos ha contado en los colegios, es que mm, permitió que surgieran hombres como Cristóbal Colón, que ya tenían cierto antecedente, que decían, oye, que ojo que si tú vas hacia el oeste, puedes viajar y dar la vuelta al mundo. No fue algo que se le ocurrió a ya, Cristóbal Colón, sino que ya se venía diciendo en aquella época, según los mismos profes de historia nuestros, ¿ya? ya, Entonces, eso permitió la base para que se realizaran posteriormente, estamos hablando del siglo XVI ya, todo lo que son los descubrimientos de toda la costa de África, de Asia, todo eso. Entonces, para que se produjeran todos esos descubrimientos, tuvo que haber surgido este renacer de la cultura y todo esto, que antes había un oscurantismo. Entonces, lo que a mí me queda, estimada Eli, lo que me queda en las clases y que yo no me lograba meter en esto era, ¿cómo es posible pasar del oscurantismo absoluto a ser unos genios, a que mm, surgieran unos mm, Miguel Ángelos que se las sabían todas también? ah, Porque no solamente era filósofo, era no, médico, era es artista, increíble, inventor, hacía espectacular. todas. ¿Y cómo pasamos del oscurantismo a eso? Y también otra cosa que yo le preguntaba a mis profes de historia era, nosotros, bueno, como sociedad estábamos en el Imperio Romano, pongamos que estábamos todos en el Imperio Romano, la sociedad de Occidente, y se nos dijo que Occidente, el Imperio Romano de Occidente, porque está dividido en dos posteriormente, ¿cierto? Estaba el de Oriente, que era Bizancio, y Occidente, Roma. Roma cayó por la llegada de pueblos, comillas, bárbaros. Todos los godos, ostrogodos, visigodos, Todos los huevos. todos los godos, y se afincaron incluso en Roma y en toda Italia. Entonces yo le preguntaba al profe, oiga, profe, pero estos pueblos bárbaros que nos comentan en los libros de historia que eran tipos que andaban arriba de los caballos, que con suerte sabían hablar, ¿cierto? De repente se convirtieron en reyes
Andaban gobernando y estaban todos, pero súper bien vestidos, eran como más cortés el asunto. O sea, pasamos del Imperio Romano a unos bárbaros que empezaron a gobernar. Y lo que me decía el profe de historia de aquella época es que no, es que ellos, al entrar en contacto con Occidente, se cristianizaron y porque se cristianizaron, se civilizaron. Entonces, Claro. entonces ellos empezaron a hablar mejor, y empezaron a tener las costumbres de Occidente y empezaron a tener toda esta inteligencia heredada de Roma. Entonces, eso es lo que se me comentó a mí, pero yo todavía dije, oye, ¿cómo estos bárbaros, todos los godos, empezaron a tener una super civilización, así todo bien avanzado, todo el asunto? Y claro, aquí empezaron a haber grandes revoluciones, sobre todo en el siglo XV, época en que, por ejemplo, España se estaba reunificando. Recordemos que estaban los musulmanes en el sur de España que ocuparon buena parte de España, porque me parece que la parte cuando estaban los visigodos en España no duró mucho, algunos siglos, según lo que se nos comenta en las clases de historia, porque fue invadido por los moros. Entonces España estaba siendo musulmana, pero lograron unificarse justamente en el siglo XV a través de los reyes católicos. Isabel la Católica, Fernando de Aragón, apoyados por el Papa, reconquistaron las tierras españolas y poco tiempo después que España se unificó finalmente, consolidándose como un reino propio, también lo hizo por su parte Portugal, empezaron los viajes. O sea, fue poquito después que apareció Cristóbal Colón. Los mismos reyes católicos que lograron la unificación fueron los que le dijeron a Cristóbal Colón, no te preocupes, creemos en ti, creemos que la tierra es redonda, te vamos a pasar hasta nuestras joyas, todo para que tú te embarques con tus carabelas y viajes y descubras. Entonces, como que mucha coincidencia, ¿cierto? O sea, la recién formada España estaba financiando el viaje de Colón, que Colón le fue mal con Portugal, pero los reyes católicos eran más buena onda y creyeron en él. Después Portugal, a propósito de los viajes de Colón, dijeron, oye, pero ¿qué estamos? Los españoles se nos están adelantando, nosotros también pongámonos a descubrir. Y empezaron a surgir Vasco de Gama, Hernando de Magallanes, que nosotros los conocemos muy bien porque de hecho hay una región en el sur de Chile que se llama Región de Magallanes. Entonces empezaron los descubrimientos geográficos y con esto empezamos a descubrir el resto del mundo. O sea, cómo era China. Bueno, si bien China venía desde hartos siglos, pero también no se conocía mucho de la India, entre comillas, según lo que nos comentan de las clases de historia. De África, muy poquito. Marco Polo hizo hartas grandes cosas. Entonces, empezaron este conocimiento del resto del mundo a propósito de estos grandes descubrimientos geográficos de portugueses y españoles, especialmente portugueses. Pero decían, si Colón no hubiera sabido esto, que aquella época ya se estaba diciendo que la Tierra en realidad era esférica, probablemente no hubiera hecho nunca el viaje, ¿ya? Y lo otro que pasaba coincidente y que yo estaba viendo en esta semana, y yo creo que lo voy a plantear acá en el Somos la Fuente, no ahora, sino en algunos programas más, voy a hablar de Vlad Tepes en algún momento, de El Conde Drácula. Hay una serie para el programa especial de Halloween. Podríamos dejarlo por ahí. Temática de vampiro. Temática de vampiro. Vi una serie de Netflix que ustedes la pueden ver, que habla de la relación entre el Imperio Otomano y Vlad Tepes. La estaba viendo, la presenta como documental, es decir, bueno, mitad documental y mitad como serie. Entonces muestran como los personajes interactuando, como que si fuera una película, y después era interrumpido por los historiadores que decían, sí, en realidad Vlad Tepes era aquí, era allá. Entonces, como que meten la cuchara, como decimos acá en Chile. Entonces, es como una mezcla. Y la encontré bastante entretenido, o sea, todavía me falta el último capítulo, pero muy interesante. Los trajes me llamaron la atención, así muy bonitos, los del Imperio Otomano y todo eso. Entonces, mostraban de que el Imperio Otomano, a nivel militar, era muy superior a lo que fue Bizancio, que Bizancio, supuestamente, por la historia, duró 1000 años. Desde que se dividió el Imperio Romano, Bizancio estuvo 1000 años ahí y cayó Roma y siguió Bizancio durante toda la Edad Media. Curioso, ¿cierto? Bueno, Bizancio que se convierte en Constantinopla, y
le invade el Imperio Turco Otomano con el uso de sus cañones, que fue gracias a sus cañones que pudieron derribar lo que fueron las grandes murallas. Entonces, ¿qué nos dijeron durante toda esta época? Hasta que no aparecieron los cañones de los turcos, todo era con arco y con flecha y con espadas. Entonces, durante toda esta época, incluyendo el Renacimiento, se estaba moviendo con espadas. Claro, se estaba descubriendo la pólvora supuestamente que en China, todo eso, y que recién se estaba instalando en Europa. Lo que nos han comentado las varunianas que eso es falso, que la pólvora no la inventaron los chinos. No. Y que más encima todo eso que se nos dice, capaz que hasta en la misma Edad Media se había pólvora y nosotros no lo sabíamos en la falsa Edad Media. Entonces, son hartas cosas que, como pueden apreciar, están todas mezcladas y es súper difícil. Como mentiras instaladas. Sí. Entonces, se nos hace muy difícil saber qué ocurrió realmente en aquella época, pero nos llama la atención eso. ¿Cómo es posible que pasemos del oscurantismo al siglo de las luces, del Renacimiento y todo eso? Y supuestamente, justamente, toda esta cultura se puso en práctica incluso en las catedrales. Entonces ahí pasamos a la Edad Moderna, en donde se construyeron grandes catedrales y todo ese asunto, y fue tal la magnitud del saber, el conocimiento, que se formaron los masones. Estamos hablando de la Edad Moderna, ¿cierto? Entonces, se dice que ellos mantenían el conocimiento que provenía de las culturas de antaño, de antigüedad, como que venían con el conocimiento de Egipto, lo tomaron los masones que la pusieron en la iglesia, las grandes catedrales. Entonces, ¿qué pasó con ese conocimiento que venía supuestamente del antiguo Egipto, de la antigua Grecia, incluso de la antigua Roma? Después desapareció y después lo tomaron los masones y ellos hicieron las grandes catedrales de Europa en la Edad Moderna. Entonces, es como raro. ¿Qué pasó con todo este oscurantismo? Si hay oscurantismo, se pierde completamente, ¿cierto? ¿Cómo resurge de las cenizas? Son todos el ave fénix. Eso lo planteo a ustedes, estimados amigos, que me llama la atención eso, como pasamos de la nada a ser todos unos filósofos. Claro, ¿no? Yo creo de que pasó de la antigua Grecia al Renacimiento, y quizás fueron 1000 años del Renacimiento, y toda la Edad Media es un inventar nomás para darle a la religión, a la iglesia un tiempo, una historia. Para darle tiempo. Claro, para hacerla más importante. Y lo otro que quería mencionar antes que se me olvide, hay otra cosa que yo creo que nos están mostrando de alguna manera, y que es la antigua Grecia. Pienso que la antigua Grecia están mostrando como, por ejemplo, te dicen, claro, el Renacimiento es donde empezó toda la manipulación para empezar esta sociedad nueva con su historia. Y la antigua Grecia era, si lo ven, como que estaban los dioses, como que todo era grande, ¿no? Todo era exagerado. Habían construcciones espectaculares, y yo encuentro que lo que se le llama la antigua Grecia es realmente lo que es este planeta, donde están los extraterrestres. Los dioses son las razas de afuera que vienen con su tecnología. Estas esculturas, estas construcciones grandes, son las construcciones de ellos, que ellos tienen para su gente cuando están aquí en este planeta. Entonces, la antigua Grecia es realmente lo que es realmente este planeta y lo que siempre fue. Como debiste ser. Ir de venir de otras razas, de otros lugares, y es extraterrestre, sino que no usan la palabra extraterrestres, sino que lo hacen como que la antigua Grecia fue así, fueron exagerados, los griegos eran así, exagerados, que los dioses, que todo era grande. Y no, era así. Entonces, para mí ahora la antigua Grecia era realmente lo que es realmente este planeta, y cómo se veía, cómo se ve este planeta, cómo se veía antes que empezara esta supuesta sociedad, lo que vemos ahora, estas ciudades, estas construcciones, estas poblaciones en las cuales todas las casas están amontonadas. Pero cómo era antes,
yo creo que era la antigua Grecia, era así, que eran las otras razas de otros planetas que van y vienen. Sí, de hecho, Eli, me quedé pensando una cosa. Cuando, no sé de dónde saqué la información, por ahí la tengo que haber escuchado, pero más o menos, creo que alguien alguna vez preguntó cómo era más o menos, cómo se vivía, por ejemplo, en Venus antes de la invasión. Y lo Antigua. que yo tengo entendido que era una sociedad como de ese tipo, ¿me entiendes? Como lo que sería la antigua Grecia. Entonces, quizás por ahí va la cosa. Y esa es como la realidad, digamos, en otros Esa es la planetas. realidad. Claro. Claro, entonces pienso que a lo mejor cuando estábamos acá como livianos, antes de que pasara todo lo que ha pasado, probablemente si nos queremos hacer como una idea estética de cómo era la cosa, creo que es lo más cercano o lo que más yo me podría imaginar. Entonces, claro, ahora si te pones a pensar, por ejemplo, donde viven los Urma, que tienen todas estas casas gigantes, ese tipo de construcciones, pues eso era lo que había. De hecho, Eso por era eso lo que había, normal. claro, por eso me llama mucho la atención una escena que siempre la menciono, que es de la Mujer Maravilla. Ellas vivían, eran las Amazonas y vivían como en una sociedad así como griega clásica. Y bueno, ahí son Ya, invadidas por los nazis, etcétera, etcétera. Pero ya. llegan como a invadir esa sociedad, que por supuesto eran súper guerreras ellas, es película, pero más o menos muestran así una sociedad bien armónica, bien organizada, Ya. donde se ponían en valor, digamos, el saber, los conocimientos, las ciencias, el respeto, todo Ya. lo que nos podemos imaginar. Entonces, claro, me hace mucho Claro. sentido lo que dices tú, pero después, ¿qué pasa? Que en estas épocas empiezan a poner estos moldes que son como directrices. Por ejemplo, claramente lo que nos acabas de explicar de Maquiavelo, de hecho, o sea, supongo y asumo, no La lo sé, que política, el ahí está. término Empieza. maquiavélico viene de él, claramente, o Claro, sea, sí. no cabe duda. Y te quería mencionar otro personaje que tú mencionaste, que sería como la parte que dictó, digamos, como una base, o escribió obras que fueran como una base moral, por así decir, para adoctrinar. Entonces, Sí, si bien Maquiavelo lo hizo por el lado político, política. está Dante Alighieri, que tú lo mostraste, que yo te pregunté recién. Él Sí, escribió la Divina Comedia, y ahora ya. les voy a comentar Qué lo que quería lindo. comentar recién. Ya, La Divina Comedia, yo la conozco porque en mi casa hay un libro, o siempre ya, hubo un libro muy bonito, un empaste de cuero precioso con el lomo dorado, no, muy lindo. Y además, las ilustraciones de esa versión de la Divina Comedia están hechas por William Blake, que es un ilustrador, un pintor, es como serigrafía, es lo que tiene. Pucha, si tengo alguna ya. oportunidad, les voy a mandar, aunque sea una versión digital, para que le echen una mirada. Qué Yo lindo, ya. nunca me animé a leer el libro porque también estaba escrito así como en un lenguaje Ah, antiguo, entonces era como que me daba flojera leerlo en realidad. claro. Y vi un video, Ah, ya. un videolibro donde YouTube. contaban, porque claro, la verdad es que no me da la lata de leer ese libro entero porque claramente es un manual de adoctrinamiento religioso. O sea, Ah, es súper bonito, como las ilustraciones son fenomenales y todas las cosas que cuenta. Entonces, lo que cuenta Dante Alighieri en la Divina Comedia es el viaje que hace él junto con, deja acordarme, Virgilio. Virgilio es como un ángel que lo viene ya. a buscar, no me acuerdo mucho la historia, y lo lleva a conocer todos los niveles del cielo y todos los niveles del infierno, incluido el purgatorio y todo. Entonces, es un desborde de imaginación ese libro, donde te cuentan y te describen, pero con al más mínimo detalle, todo lo que pasa y cómo es el cielo y cómo es el infierno. Entonces, para que Ya. la gente se haga una idea y se aterrorice también de lo que le va a ¿Viste? pasar. Claro, Ahí entonces, te manejan. exacto. Por ejemplo, ponte tú, no sé, lo lleva al primer nivel del purgatorio y no sé, había gente como enterrada hasta el cuello en barro y eso eran las personas, supongamos, ambiciosas que se iban Ya, a ese nivel del infierno. No sé, había ya, otro donde estaban ardiendo en las llamas y eso eran los ya. lujuriosos, ¿cachai? Y después, claro, Terrible. y muestran todo este tema de las jerarquías angélicas, donde están los arcángeles, los querubines, los serafines, hasta el Dios supremo, ¿me entiendes? Entonces,
prácticamente la Divina Comedia es un manual de adoctrinamiento para aterrorizar lo que sería, no sé, ahora una película de terror que te adoctrine, realmente es terrorífico. Y latero también, porque es muy infantil. Yo la verdad es que lo encontré bastante infantil. Imaginándome también que a qué público pretendían llegar con esa enseñanza. O sea, gente que era, que no sé, gente que vivía en una aldea o que vivía en el campo. Claro, al leer eso, conseguían perfectamente el efecto que querían. Y claro, evidentemente este Dante Alighieri probablemente escribió eso por encargo de la iglesia también, para hacer como un manual de lo que te va a pasar si no cumples con las normativas o con lo que te dicen. Ahí claro. empezaron. Benja, pero estaba pensando de que como estos renacimientos, quizá Dante se inspiró en la concepción del infierno que venía del mundo griego, del Hades, en donde Puede ser, habían distintas partes del infierno con distintos tipos de claro, castigos en claro, el Hades. claro. Entonces yo creo que es una vil copia que le fue Probablemente. metiendo unas cosas y ha dejado esta concepción del cielo y el infierno que nos ha durado por siglos y que incluso hasta hace muy poco un papa tuvo que salir al ruedo y decir, ¿sabes qué? El infierno como fue descrito por Dante no es nada así, el cielo tampoco existe. O sea, tuvieron que salir hace poco porque hasta hace pocos años la gente creía que en el cielo, más allá de las nubes, se iba a encontrar con San Pedro. Y también iba a tener el infierno si tú cometías cosas raras. Entonces, esa concepción proviene de esa época. O sea, imagínate la cantidad de tiempo, la cantidad de generaciones que sucumbió con esto, que creía que si iba a hacer cosas malas, que si no le iba a pagar el diezmo a la iglesia, se iba a ir al purgatorio o al infierno. Pero hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay mucha gente que todavía sigue creyendo en el cielo y en el infierno. Claro. Sí. Es como el molde, la base de la moral. de la moralidad y no, terrible, pero bueno. Mira, la parte buena que considero yo es que por lo menos que empezaron a hablar de los ángeles. Claro, que ahí se adueñaron del concepto de los ángeles, de los extraterrestres, ¿cierto? Y lo pusieron como ya casi como súper ligado a la religión. Entonces, cuando uno habla de ángeles, hasta el día de hoy, lo vemos como seres que fueron creados por la iglesia, pero afortunadamente sabemos que somos nosotros incluso. Pero yo creo que en algún momento canalizaron bien y alguien tuvo contacto con altas densidades y le explicaron, mira, nosotros así como cuando empezamos a unificarnos, somos los querubines, somos los serafines y todo eso. Se los digo porque las mismas teigetianos y varonianos han reconocido la existencia de estos seres, pero que en realidad son los extraterrestres. Sí. Y los arcángeles vendrían siendo como la suma de nosotros mismos como alma, es decir, como nuestros yo expandidos. Exacto. Entonces, yo creo que en su momento igual habrán canalizado algo, solamente que los mezclaron. Entonces, claro. Y sobre todo a su conveniencia, porque empezaron a clasificar las cosas. O sea, los ángeles están por allá arriba en el cielo y tú estás acá abajo. No te venga a comparar acá con los ángeles. Claro. Los ángeles están al lado del Señor. Por favor, claro. Son seres especiales, nadie más puede ser así, solo ellos. Por supuesto. Cuando la divulgación nos enseña todo lo contrario, o sea que no hay seres especiales. No porque Yazgi pueda hacer todas las cosas que puede hacer en su nahualidad, nosotros no podemos hacerlas. Nosotros podemos perfectamente, es cosa de expansión, de conciencia. De alguna forma nos devuelven ese poder. Y le vamos a dar el poder a la gente, como es la gente que está en nuestro chat, que hay algunos comentarios destacados para que sigamos hablando del renacimiento. Bueno, aquí saludamos a Cindy, que decía gracias por lo de adolescente. La niña, nuestra amiga Cindy, siempre muy buena onda. Magdalena Estelar dice, un gran saludo para todas las semillas aquí presentes. Otra vez estoy en medio de un viaje, los terminaré de ver en diferido. Gracias por seguir compartiendo conocimiento. Qué rico un viaje.
Acá en Chile, Sí. cuando alguien dice que va de viaje, le decimos, manda fruta. Así que mándanos Sí, fruta, estimada Magdalena. manda fruta. Eso. Sergio Rojas dice, hola Víctor, Benja y Elizabeth, un fuerte abrazo desde Saludos. Argentina. Chan, tan. También tenemos a Sandy, linda tarde para todos, feliz fin Linda de tarde. semana. Gracias. Lo mismo va para ti, nuestra estimada amiga Sandy. Leonardo Andrade dice, hola Víctor, Benjita, Eli, Semillitas, acabo de llegar de la pega, es decir, del trabajo. Saludos. Like número 25. Muchas gracias, entre paréntesis, a los que nos dan su like. Ruth Saldarriaga también nos saluda. Yo creo que estará muy pendiente del tema de Benja, que va a hablar sobre los vascos, Sí, Oh, te iba a porque decir por la lo doble mismo, el R me da la apellido. impresión de que es vasca. Aldarriaga, ya. O de Oye, origen vasco. los apellidos son súper identificables y de hecho estuve buscando en el traductor y empecé a traducir apellidos. Por ejemplo, yo tengo una prima que es de apellido Gorriategui y todos tienen significado, pues significa así como una persona que está como ruborizada, como coloradita. Ah, Entonces probablemente el Mira. apellido de la amiga también tiene algo, lo vamos a buscar. En el traductor aparece. Es como decir, no sé, por ejemplo, Molina, porque era la familia que eran los dueños del molino. O no sé, Ah. Rivero, que eran los que vivían Ya. cerca del río. Río. Claro. Entonces, los apellidos españoles también tienen un significado. Herrera, por ejemplo, Sí, etcétera. hay un estudio que se llama heráldica. Yo me acuerdo que en los primeros años de internet me puse a buscar el de mi familia Vargas y claro, cuando son apellidos súper comunes, se tiende a perder como el origen exacto. Entonces había unos Vargas de Asturias, otros Vargas de Castilla, entonces se empieza a desconocer cuál fue la familia original en España, por Se va ejemplo. perdiendo, claro, claro. Se va comprendiendo. Hay algunos que son de apellidos más rebuscados, que ahí sí que tú puedes encontrar como un origen. Pero bueno, ahí está el estudio de los escudos y todo eso de las heráldicas. Súper bonito, es muy interesante, los blasones. Así que saludos Ruth, ya vamos contigo. Pedro LN nos saluda. Saludos Pedro. Él mismo dice, con razón la universidad fue un asco para mí. Claro. Pues, no le gustó. Mira, y qué bueno que lo comenta esto Pedro, porque en las universidades se toma muy en cuenta el Renacimiento, con las filosofías, con todo eso. Y bueno, también en los colegios. Ahora está acordándome cuándo fue el poema del Mio Cid. Y ahora lo busqué por en Google y me habla de que fue en el año 1200, es decir, pleno Renacimiento. Así es que ese cantar del Mio Cid, que eran como cantares en poemas, nos hacían leer en el colegio, que eran eternos en castellano antiguo. Es decir, anda a traducir eso. Que da dolores de cabeza leer el Mio Cid, pero era como educación obligatoria. No sé si ahora en la actualidad es obligación, pero cuando yo lo estudié, estamos hablando del 99, del año 2000, sí, era obligatorio leer el poema del Mio Cid y el Quijote. Y entre más grueso el Quijote era mejor, así para los profesores. Claro. Pero era terrible. Oye, yo casi hago de Quijote. Nunca les había contado. ¿No? Que tenía un amigo músico y hizo, imagínate, Jesucristo Superstar. Y yo hice Herodes. Me dieron el papel de Herodes. Yo no quería porque no me gustaba, pero nunca, cuando vi la obra no me gustó. Y teníamos en planes con este amigo hacer Don Quijote. Y ya teníamos a la Aldonza y teníamos a Sancho y todo. Entonces yo le digo, oye, pero ¿por qué me queréis poner a mí si yo no tengo una tremenda voz? Pues en ese tiempo yo estaba bien flaco, con barba. Me decía, ¿qué hay pintado para el Quijote? Me decía. Y yo le digo, yo no tengo una tremenda voz. No, pues me dijo, si para el que tiene el vozarrón es Sancho, me dijo. Y Sancho es un amigo mío, es cantante. Así que ya queda perfecto, es bajito, gordito, así que estaba pero pintado para Sancho. Y después mi amigo se le ocurre morirse. Nos quedamos ahí con la Aldonza, mirando. Quedamos con cuello, así que no fui Quijote. Se terminó, dijo, se acabó. Me aburrí, no voy. Se acabó. No encontraste a Dulcinea. No, Pero bueno, cosas que tenían que suceder. ¿Cómo tenía que suceder el comentario de Amelia Ochoa, que dice, son aquí las 1:20 de la madrugada, debo dejarlo para mañana, estaré viéndolo en diferido y en familia. Somos vascos, disfrutaremos lo que digan. Oye, qué miedo, me metí en la pata de los caballos, y segundo medio vasco que veo acá.
¿Viste? Es un Lo tema. anunciamos, Benja, y Sí, pues, no, está bien, terminó está los bien. vascos. Espero estar a la altura, Está espero bien. estar a la altura. Hice un requete resumen porque el tema es tan Es que grande. Bueno, de no, ahí les igual voy que a el contar. Renacimiento, De olvídate. ahí claro, es Sí, enorme. no, O sea, lindo. yo creo que podríamos Quería hacer ir. una serie especial dedicada a los vascos No, porque además tiene una no, mitología. Y, ahí les voy a contar en un ratito. sí. Sí, así es que los interesados aprovechen de ir al baño mientras seguimos saludando, porque Benjamín es. nos va a hablar Hacerte un con lujo de detalles sándwich. sobre eso. Saludamos entonces a Sergio Rojas, que dice, sí, Víctor, mi abuelo me contaba lo de las tortugas ninja. Eso, Bueno, el abuelo. pibe Sergio no vio las tortugas ninja. No, el pequeño Sergio. Miguel Barraza dice, hola a Saludos. todos. Los grandes mecenas eran los papas o afines a ellos, y el pobre artista tiene que vivir de algo. Por eso la religión en el arte. En el arte. Claro, le decían, oye, píntate cómo era el cielo. Entonces, claro, tenían que pintar el Ya. cielo, tenían que pintar al David, o sea, hacer la escultura al David y todo Ya. eso. Puede ser, sí, muy bien, estimado Miguel, un muy buen apunte, porque, bueno, habría que averiguar si esos artistas que pintaron para los papas, para las familias nobles de Italia, hicieron algunos bocetos que no tenían nada que ver con religión. Ahí habría que verlo. Por lo menos yo sé Yo, de Leonardo, que estaba con sus bocetos de invento, con unas alas medio raras, sí, un uno sí. helicóptero. Y habría que revisar también, porque incluso se dice que Miguel Ángel nunca existió, que era como una mezcla de muchas personas. Claro. Un Sí, eso egrego. también lo que dicen. Y Egrego. también lo que pintaron, si sobrevivió, y dejaron solo lo que incluye la religión, la iglesia, y lo otro desapareció. ¿Quién sabe? Pero quien aparece es Sanación Universal. Saludos. Saludos. Para ti. Saludos. Marigu dice, hola chicos, hola Víctor, hola Eli y Benja, estoy a la escucha solamente, quería dejarles mis saludos. ¿Ven? Sí. Entonces, Marigu, para algunos somos saludos. como un programa radial. Un podcast. Un podcast. Oye, yo le he dicho, podríamos subirlo. Yo creo que se puede, vamos a investigar. Sí. Yo pensaba hacer... Tenemos que descargarlo y publicarlo en otras plataformas, y habría que verlo porque hay gente que por su actividad y porque la duración de este programa no van a estar mirándonos a nosotros, que por muy bellos que seamos, no van a tener tanta aguante. Entonces, sí los van a escuchar. Entonces, nos van a escuchar, por ejemplo, mientras alguien está cocinando, mientras alguien está incluso trabajando en la oficina, descargando archivos, enviando correos, y nos está escuchando a nosotros, o alguien que está en el bus. Y también le pones nomás una fotito de nosotros ahí en la carátula. Para que... Entonces se pone el audífono. Entonces, para la gente sería escucharnos a nosotros o ver por enésima vez la misma película en el bus. Así es que ya sabes con qué quedas. Así es que gracias, Marigu, por recordarnos eso. También está Chagas65. Saludos. Lidia Jefe, saludos. Ella dice, tiene muchos discípulos Maquiavelo. Sarkozy admitió haberlo estudiado. O Sarkozy, el presidente de Francia, ¿no? Sí. Eso. El Olimpo de los dioses. 6 dioses y 6 diosas principales. Claro, ahí tenemos el número base 12. Base 12. Erwin Pérez, saludos. Y también tenemos a Paola Perna, que dice, qué impresionante, no termina mi asombro de tan enorme que es la mentira de nuestra historia. Enorme. No, pero ahora como que ya no se me hace tan grande, ¿no es cierto? No sé si les pasa, ahora se me hace un poco más como que la hemos ordenado. Sí. Y de alguna forma vemos el modus operandi. Sí, exacto. De hecho, estaba pensando recién que esta época del Renacimiento marcó como estas bases, digamos, dictando cómo tenían que ser algunas cosas. Después, en el 1800, vuelve a haber esta revolución industrial y ahora estamos a puertas de un nuevo cambio, un nuevo resistencia. Sinceramente, claro, me asusta cuál es el cambio. Claro, o sea, es que me da risa porque imagínate, tú estabas hablando de que en Grecia antigua que las construcciones eran grandes, que la gente vivía bien, y ahora hasta la actualidad viviendo en casas chiquititas, todo más apretado, y bueno, lo que sabemos que quieren para el futuro es prácticamente que vivamos así como en cubículos.
Ciudad de Entonces, 15 minutos, claro. claro, se va de mal en peor, se quieren apretar cada vez más. Pero bueno, Claro, será los que Y, quieran estar acá que lo disfruten. y había también ahí una historia. ¿Quién era el que? Nerón. Y yo dije, se parece a lo que están haciendo ahora. Que Nerón, ¿cómo fue? Yo me acuerdo muy bien de la historia, hay tantas historias. Que incendió, no Roma, sé qué claro. ciudad, Roma la incendió, Roma. y después la reconstruyó bonita. Entonces todos quedaron, Por los incendios más de felices. Hawái, claro. Y dije yo, Valparaíso, ¡oh! Claro, la claro. reconstruyó más Me bonita, pero suena quizás que reconstruyó, po. lo que él quería, No nos lo dicen que le ahora. Y dije representaba yo, lo mismo que ganancia para está él. pasando ahora, ¿Ven? están reconstruyendo. La historia se repite. Que Entonces, creen que claro, van a reconstruir las ciudades de 15 minutos, ¿no? claro, lo que comentaba recién, o sea, ya no nos impresionamos tanto porque ya nos damos cuenta su forma de pensar, de alguna forma nos Claro, hemos metido en la psique del cabal y entender qué cosas claro. hacen y vemos que son súper predictivos, súper repetitivos, o sea, ocupan un Se mismo modo repiten, operandi. sí, lo mismo. Claro, Exacto. y lo dicen ahora. Entonces, es bueno saber eso, uno ya se puede ir adelantando. Más Ah, sí. allá de que uno pueda hacer o no hacer, Mm, tener la película clara, yo creo que es un gran mm. aporte.